Shalom Lekulam. Es un gusto poder compartir con ustedes una vez más este tiempo de estudio que nos permite el amo y adón de la vida misma, el soberano Yod-Hei Vav-Hei, para que crezcamos y adquiramos un grado mayor de elevación en el entendimiento completo y profundo de su instrucción para ponerla en práctica, y el amor infinito que en ella está contenido y por el cual siempre ha querido rescatarnos de nuestra propia inclinación al mal y bendecirnos con su herencia incorruptible y duradera. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la cuarta aliyá de la Parashá número 18 que lleva por nombre Mishpatim y que significa, entre otras cosas, decretos, normas, reglas, preceptos u ordenanzas. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Shemot o Éxodo, capítulo 22, versículo 7 al capítulo 23, versículo 5. Antes de empezar, damos gracias al Elohim que sacó a su pueblo Israel con brazo fuerte y extendido de Misraim, de Egipto, de tierra de esclavitud y de la opresión del Paró, del faraón, que lo sustentó por 40 años en el desierto para probar su corazón y que lo llevó hasta la tierra prometida, no el cielo, para saber cuántos de ellos mantenían en su corazón Egipto y cuántos habían tomado la decisión de amarlo, respetando su constitución y guardando sus preceptos contenidos en su Torah eterna. Y hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y el estudio de esta cuarta aliyá de la Parashá Mishpatim inicia en el Perek, capítulo 22, versículo Pasuk 27 del libro de Shemot. No insultarás a los jueces, ni le echarás una maldición a un capitán de entre tu pueblo. Aquí el término insultar en hebreo es kalal, y lo podemos encontrar en la concordancia Strong con el número 7043, que quiere decir despreciar, desprecio, destruir, disminuir, envilecer, injuriar, maldecir, maldición, tener en poco, entre otros. Es decir, que debemos tener a los jueces como personas puestas en autoridad en muy alta estima y darle honra según su función, porque están donde están por causa de Yod-Hei Vav-Hei. La palabra usada para maldición es arar en hebreo, que también la encontramos en la concordancia Strong con el número 779 y cuyo significado, entre otros, es abominar, maldecir severamente, maldición o maldito. Y la palabra capitán es la palabra nasi, que la encontramos en el Strong con el 5387 y entre otras acepciones está la de exaltado, jefe, principal, príncipe, rey. Lo que nos enseña que aborrecer o maldecir a uno que ha sido exaltado por el Eterno es un pecado y como tal tiene consecuencias desastrosas para el que lo comete. Aquí la sugerencia para todos como casa de Israel es que así no sea entre nosotros, que tengamos a bien el acercarnos a los ministros de nuestra Keilah en amor y respeto, dejándoles saber todas nuestras inconformidades e inquietudes y no atrevernos a murmurar de ellos, pues estaremos murmurando de aquel que los puso en eminencia, Yod-Hei Vav-Hei. El libro de Romanos o Romillim en el capítulo Perek 13, versículos Pasukim 1 y 2 nos recuerda en este sentido. Todos tienen que obedecer a las autoridades o gobernantes, porque no hay autoridad que no sea de Yod-Hei Vav-Hei, y las autoridades existentes han sido puestas por Yod-Hei Vav-Hei. De modo que el que resiste a las autoridades está resistiendo a lo que Yod-Hei Vav-Hei ha instituido, y los que resisten traerán juicios sobre sí mismos. Continuamos con el estudio de esta cuarta aliyá de la Parashá Mishpatim en el capítulo 22, Pasuk, versículo 29. No retendrás lo mejor del primer producto de tus lagares, me darás el primogénito de entre tus hijos. Lo primero siempre pertenece al Eterno. El primer fruto, la primera producción, incluso hasta el primer hijo.
Este último era consagrado para el servicio a Yod-Heh-Vav-Heh y que hoy en día, con el entendimiento de raíces hebreas, conocemos como el Pidyon Habe, lo cual es importante hacerlo en el tiempo establecido, pues haciendo esto le estamos diciendo al Altísimo que Él es lo primero en nuestra vida. Y es además un acto de fe de emuná, puesto que confiamos en que nos dará abundantemente. El capítulo 22, Pasuk 30 de Shemot o Éxodo continúa relatando: Lo mismo harás con tus bueyes y con tus ovejas, 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Lo mismo ocurría con las crías del ganado. Una vez pasados los 8 días debían ser llevados ante Yod-Heh-Vav-Heh. Los 2 versículos anteriores nos enseñan la importancia de separar lo primero para el Eterno y darle a Él lo mejor de lo mejor. Estos son los actos de intimidad y compromiso personal que más valora el Eterno, y por ser precisamente para Él se deben hacer en los tiempos señalados y con toda la alegría del caso. El libro de Corintiyim Bet o Segunda de Corintios capítulo Perek 9 Pasukim versículos 7 y 8 también nos dicen al respecto. Cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Además, Yahweh tiene el poder de proveerlos con toda clase de regalos en abundancia, para que siempre en todas las formas tengan todo lo que necesitan para ustedes y para poder proveer en abundancia para toda buena obra. Amén, amén, que así sea. Y continuamos en el Perek 22, versículo Pasuk 31 del libro de Éxodo o Shemot. Y seréis para mí hombres santos, no comeréis carne despedazada en el campo, a los perros la echaréis. Este mandamiento nos enseña la santidad a través de lo que comemos. A Yod-Heh-Vav-Heh le importa lo que comemos, y debemos honrarlo cómo, dónde y en lo que comemos. No olvidemos que ahora somos nosotros el templo, el Mishkan del Ruach del Mashiach. Romillim Romanos capítulo 8 versículo 9 nos recuerda: pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el Ruach, con tal que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad de Yahweh, esté viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach no le pertenece a él. El estudio continúa en el capítulo 23, versículo 1 de Shemot. No levantarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Yod-Heh-Vav-Heh aborrece la calumnia, cualquiera que la practique se hace abominable ante su presencia. Hay muchas características en los que hablan neciamente y la palabra nos advierte de estos frutos de muerte. Bien, podríamos recurrir al libro de Romanos Romillim capítulo 1 versículos Pasukim 29 al 31. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yod-Heh-Vav-Heh, son insolentes, arrogantes y jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres, son estúpidos, desleales, despiadados e implacables. Tú y yo, hermano, como nuevas criaturas, hemos dejado atrás toda esa basura. Ahora nos enfocamos en lo que nos lleva a la bendición y al bienestar. Y eso lo vemos reflejado en Teilim, Salmos 1, versículos 1 al 3. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yod-Heh-Vav-Heh, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. Y finalizando el estudio de esta cuarta liyá de la Parashá Mishpatim, los Pasukim, los versículos 4 y 5 del Perek capítulo 23 de Éxodo Shemot, nos dicen: si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. La Torá nos enseña a amar a nuestros enemigos, nos exhorta a prestarles servicio cuando nos necesite. Aquí la enseñanza que nos deja nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías, es la importancia de reafirmarnos en este principio que al parecer había sido olvidado o pasado por alto en su momento. El Rab Shaul o Saulo de Tarso nos deja en claro este punto en Romanos o Romillim
Perec 12, versículo pasuk 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues al actuar así le harás arder la cara de vergüenza. Toda Rabá, muchas gracias, eterno y soberano de toda creación, que creaste al hombre para habitar contigo, como Israel, una sola nación sin exclusividad para ninguna de las 12 tribus, y todos unidos, apartados, para tus propósitos eternos, sabiendo hacer diferencia entre tus lineamientos y los lineamientos y rudimentos del mundo que se levantan en oposición a ti, como lo hizo el Paró en su momento cualquiera de los reyes, príncipes, emperadores que en calidad de dioses querían ser adorados y establecer su autoridad por encima de todo, con principios y valores contrarios a los tuyos, por lo que la justicia se deformó y revirtió, perdiendo su objetivo para complacer intereses subjetivos y egoístas, muy pero muy distantes de tu voluntad buena, perfecta y agradable. Gracias, dueño, Señor y autoridad suprema, sobre toda autoridad, que nos enseña a respetar y evitar toda injuria sobre lo que tú permites que se establezca, aun si al ejercer su función no están dignificando tu nombre, porque en tu perfecto sentido de balance, reciprocidad y justicia, tienes un propósito de juicio y verdadera restitución para quienes se ven afectados positiva o negativamente, directa o indirectamente, por su obediencia o negligencia a tu Torá y de las consecuencias del buen o mal ejercicio de sus funciones, hablando de quienes ostentan el poder. Por eso te pedimos, gran Rey soberano en justicia, que les des discernimiento a quienes les has dado ese privilegio para que puedan ver y accionar su rol conforme a tu perspectiva y no a la personal. Si vemos que hay un mecanismo para acercarnos a una autoridad y hacerle ver nuestra inconformidad, te pedimos sabiduría para poder hacerlo y que ello derive en rectificación, verdadero tikkun y restitución, pero principalmente que tu nombre sea con ello glorificado. Sabemos, eterno Elohim nuestro, que por tu infinito Rahem, tu misericordia expresada en Yeshua, la puerta, la Dalet a nuestra salvación, retornamos al pacto eterno, a tus Moedim, a tus fiestas y Mikra Kodesh, tus santas convocaciones, a nuestra identidad hebrea, porque gracias a ti, Melech Tzadik, Rey justo y soberano, porque nos enseñas cuán importante es despojarse de toda falsedad, rumoración, perversidad, avaricia, vicios y engaños, entre otros, porque solo traen frutos de muerte. Por el contrario, si obramos con justicia, pensando siempre en restituir a nuestro próximo, cuidando el alcance de nuestras acciones, e incluso a nuestro enemigo, socorriéndole, saciando su hambre y sed, así nos cueste, estaremos dando lugar a tu precioso Ruach HaKodesh, a tu espíritu de santidad, para que habite en un templo, en un Mishkan digno y limpio, que favorecerá que nuestras obras demuestren y reflejen que somos gobernados por ese poder que emana de ti, para que todos vean cuán grandes son tus maravillas. Eterno Elohim nuestro, Baruch Adonai, a ti sea toda alabanza, exaltación y gloria. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos a Jim y a Hayot en el estudio de la cuarta aliyá de la Parashá Mishpatim. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que fue, el que es y el que ha de venir.